Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, reciban un saludo especial de su amigo Roberto Martínez. Hoy te estaré enseñando ¿quién creó a Dios? Esta es una de las preguntas muy profundas que le han hecho a las personas durante mucho tiempo y en esta ocasión te estaré dando respuesta a esta pregunta: ¿quién creó a Dios? Pero no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje. De antemano, gracias por tu suscripción y por ver este contenido. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una de las hipótesis de este tema. Dice que Dios, el gran Elohim, a quien somos responsables, tenía un Padre Dios, luego creció en un planeta como un hombre y progresó para hacerse Dios, él mismo. Muchas otras religiones han afirmado que dioses procrean a otros dioses. Por supuesto, el problema con esta idea es que cómo llegó el primer Dios aquí. La respuesta del cristianismo. El cristianismo responde a la respuesta de quién creó a Dios en el mismo primer versículo del mismo primer libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Claro que el Génesis es el principio de esta escritura, pero no el principio de la creación. Porque antes que existiera el Génesis, ya Dios existía en las eternidades. Este versículo nos dice que Dios actuaba antes del tiempo. Cuando Él creó el universo, muchos otros versos del Nuevo Testamento nos dicen que Dios actuaba antes de que el tiempo comenzara. Y así Él creó el tiempo junto con las otras dimensiones de nuestro universo. Dice el científico Albert Einstein de que para que haya un tiempo tiene que haber masa. Entonces, la creación de nuestro mundo está en el Génesis, pero la creación de Dios no está en el Génesis, porque Dios existía antes de que nosotros o nuestra masa terrenal existiera. Entonces, Dios, al crearnos a nosotros, también creó el tiempo y junto con ello creó las dimensiones. El tiempo existió por Él, no Él por el tiempo. Entonces el tiempo se sujeta a Dios. Y para decir en qué fecha exacta Dios nació o en qué fecha exacta Él fue creado, tendríamos que tener el tiempo. Y el tiempo no lo tenemos porque el tiempo lo diseñó Él. A nuestra comprensión no podemos entender muchas cosas debido a nuestra limitada sabiduría que tenemos, pero poco a poco vamos llegando a cierta conclusión en cuanto a este tema. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios 2:7. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Ahí nos habla que Dios nos había prometido eso antes de los siglos, antes que existieran. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas 1:25. Dios existe en la eternidad sin tiempo. ¿Cómo Dios, que obra antes del tiempo, elude el problema de la creación de Dios? Hay dos interpretaciones posibles de estos versos. Uno es que Dios existe fuera del tiempo, ya que vivimos en un
universo de causa y efecto. Naturalmente asumimos que este es el único camino en el cual cualquier clase de existencia puede funcionar. Sin embargo, la premisa es falsa. Sin la dimensión del tiempo no hay ninguna causa y efecto, y todas las cosas que podrían existir en tal reino no tendrían ninguna necesidad de ser causadas, sino que siempre han existido. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna necesidad de ser creado, pero de hecho creó la dimensión del tiempo de nuestro universo expresamente por una razón, de modo que la causa y el efecto existen para nosotros. Sin embargo, ya que Dios creó el tiempo, la causa y el efecto nunca se aplica a su existencia. Esto viene en respuesta a la teoría de la Iglesia de los santos de los últimos días, que dice de que Dios fue un Dios creado por otro Dios y que ha ido evolucionando para llegar a ser Dios y se le ha dado toda potestad. Dios, en su interpretación de lo que es la vida y la muerte y la eternidad, nos ha creado este mundo donde vivimos de probación, donde ha dividido las dimensiones y nos ha creado un tiempo de probación. Por eso es que tenemos que nacer y tenemos que morir. Por eso es que hay, como dice, una causa y un efecto en nuestras acciones. La causa es lo que hacemos y el efecto es lo que recibimos por la acción. Nuestra existencia está limitada en este mundo, pero la existencia de Dios no está limitada. El tiempo y la existencia nunca se aplica a Él, ya que Él ha sido un Dios que ha pasado por todas las pruebas y ha tenido todo el conocimiento y la inteligencia para poder crear este mundo y poder crear el tiempo y crear todo el universo. Dios existe en múltiples dimensiones de tiempo. La segunda interpretación es que Dios existe en más de una dimensión de tiempo. Las cosas que existen en una dimensión de tiempo son restringidas a la flecha de tiempo y son encajonadas para causar y efectuar. Sin embargo, dos dimensiones de tiempo forman un plano de tiempo que no tiene ningún principio y ningún final, y no es restringido a ninguna sola dirección. Un ser que existe en al menos dos dimensiones de tiempo puede viajar en todas partes en el tiempo y sin embargo nunca tener un principio, ya que un plano de tiempo no tiene ningún punto de partida. La una o la otra interpretación nos conduce a la conclusión de que Dios no tiene ninguna necesidad de haber sido creado. ¿Por qué el universo no puede ser eterno? La idea de Dios, de que Dios puede ser eterno, nos conduce a la idea de que tal vez el universo es eterno y por lo tanto Dios no necesita existir en absoluto. Realmente esta era la creencia frecuente de los ateos antes de que los datos de observación del siglo XX refutaran fuertemente la idea de que el universo era eterno. Este hecho presentó un gran dilema para los ateos, ya que un universo no eterno implicaba que debía haber sido causado. Tal vez Génesis 1:1 era correcto para no estar consternado por los hechos. Los ateos han inventado un poco de ciencia metafísica que intenta hábilmente justificar la existencia de Dios. De ahí los cosmologistas más ateos creen que vemos solo parte visible de un multiverso mucho más grande que al azar vomita universos con parámetros físicos diferentes, ya que no hay ninguna prueba que apoya esta idea.
ni tampoco puede haber según leyes del universo. Es realmente solo un Dios sustituto para los ateos, y ya que este Dios no es inteligente, por definición requiere una compleja hipótesis que sería excluida si usamos la navaja de afeitar de Occam, que declara que habría que usar la más simple explicación lógica de cualquier fenómeno. El diseño inteligente intencionado del universo tiene mucho más sentido, especialmente basado sobre los que sabemos acerca del diseño. Podemos ver ahí otra hipótesis de los ateos que hace mención de que el universo no es eterno. La idea, dice, de que Dios puede ser eterno nos conduce a la idea de que tal vez el universo es eterno y por tanto Dios no necesita existir en absoluto. Realmente esta era la creencia, dice, frecuente de los ateos antes de que los datos de observación del siglo XX fueran refutados fuertemente por la idea de que el universo era eterno. El hecho conlleva que los ateos puedan pensar de que hubo un principio y se dirigen a Génesis, donde dice que Dios creó el cielo y la tierra. Pero en realidad no fue Dios que creó el cielo y la tierra, sino el Hijo, que era Jesucristo. Porque dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y en él fueron hechas todas las cosas. Si nos vamos a las raíces literarias, sabemos que el verbo es el que ejecuta la acción. El verbo era Jesucristo y el verbo era con Dios y en él fueron hechas todas las cosas. Jesucristo hizo todo lo que vemos hoy, el cielo y la tierra. No fue Dios el Padre. Porque en el principio, dice en Juan 1:1, Dios en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en él fueron hechas todas las cosas, dice. Entonces vemos de que Jesucristo fue el creador de esta tierra. También como creador de esta tierra, él fue el que se le fue dada esta tierra para que fuera nuestro Dios, y por eso él vino y murió por nosotros y entregó su vida para hacerse merecedores de la gloria que nosotros le podemos dar a él. Entonces cada Dios va siendo creado y va siendo probado. Vemos que Dios el Padre Elohim vino y creó a Jesucristo, el primogénito, y le dio este mundo para que Él se sacrificara y Él pudiera tener la gloria y fuera semejante a Él, un Dios omnipotente que tiene todo poder, dominio y gloria. Y podemos colaborar con la hipótesis de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de que Dios existe por medio de otro Dios que lo creó y fue evolucionando en gloria. Así también Jesucristo no tenía una gloria completa debido a que tenía algunas limitaciones. Entonces Dios lo envía a esta tierra, Él es probado, Él logra conseguir su objetivo, que es morir por nosotros, y se hace merecedor de nosotros debido a su sacrificio. Este Jesucristo puede hacer de que vaya a tener el mismo poder del Padre debido a su sacrificio que tuvo aquí por nosotros en esta tierra. Gracias a Él, hoy nosotros también podemos llegar a ser como Dios y tener el poder y el dominio que tiene Dios en sus masas. Ahora, muchos predicadores dicen, nosotros somos dioses en embrión. Y Moisés dijo, dioses sois, le dijo a los fariseos, porque somos hijos de un Dios, podemos llegar a ser como Dios y tener la capacidad de crear mundos y vivir eternamente en una eternidad sin fin y crear estos mundos y crear sus tiempos de probación. ¿Qué dice la ciencia sobre el tiempo?
Cuando Stephen Hawking, George Ellis y Roger ampliaron las ecuaciones para la relatividad general para incluir el espacio y el tiempo, los resultados mostraron que el tiempo tiene un principio en este momento de la creación, es decir, que el Big Bang. De hecho, si usted examina sitios web de universidades, usted encontrará que muchos profesores hacen tal reclamación, que el universo tenía un principio y que este principio marcó el principio del tiempo. Tales aseveraciones apoyan la afirmación de que la Biblia de que el tiempo comenzó en la creación del universo. Dios no tiene ninguna necesidad para haber sido creado, ya que Él existe fuera del tiempo, donde la causa y el efecto no funcionan, o dentro de las dimensiones múltiples de tiempo, tal que no hay ningún principio del plano del tiempo de Dios. Esta es una conclusión hipotética de los científicos o de estas personas que eluden todo principio espiritual. Pero a los que hemos leído la Biblia y los que hemos estudiado, sabemos de que Dios existe y que existe porque Él es un Dios eterno. Cuando hablamos de la palabra sempiterno, esto significa ser duradero. Este término se emplea para Dios, que ni ha tenido principio ni tendrá fin, y el término sempiterno es un término que se le da a Dios. Cuando nosotros nos preguntamos acerca del tiempo, podemos sacar nuestra conclusión desde la fecha en que nosotros nacimos y podemos sacar la conclusión en la fecha en que morimos. Pero si nos ponemos a sacar la fecha en que Dios nace y la fecha en que Dios va a morir, no la vamos a encontrar nunca, porque ni sabemos cuándo va a morir ni sabemos cuándo nació. Entonces Dios es un giro eterno. Podemos contactar esto, como dijo el profeta José Smith, poniendo un anillo y encontrándole el principio y después encontrándole el fin. Nunca lo encontraremos porque es un giro eterno. Hay personas que dicen de que cuando comenzó el tiempo aquí en la tierra. No todo el tiempo hemos tenido los relojes que tenemos hoy. Hubo un tiempo que no habían reloj, pero esto fue inventado hace 3500 años por los egipcios. Dividieron el día en 24 horas e inventaron un reloj solar que medía el tiempo mediante la longitud de las sombras. Con la barra orientada hacia el oeste, el sol llegaría a las 12 del mediodía, justo cuando no hubiera sombra en el instrumento. Es decir, el inventor o inventores del primer reloj sabían cuándo el sol estaba en lo más alto. La precisión de la medida de tiempo fue mejorando tanto con los nuevos relojes como con los nuevos conocimientos astronómicos. Estas personas medían el tiempo durante bajaba y subía el sol, medían el tiempo durante el día y la noche y sacaban la conclusión de las 24 horas con esta medida y este reloj que tenían. Y esto fue inventado hace 3500 años. Antes de esto, los hombres no sabían qué hora era, ni sabían a qué hora acostarse, ni a qué hora levantarse, ni a qué hora comer, ni a qué hora desayunar, ni a qué hora almorzar. Este es un simple ejemplo de que nosotros no podemos comprender lo que no está inventado. Entonces Dios nos crea a nosotros y nosotros queremos saber de dónde Él salió, pero hoy en día te doy una reseña de lo que hoy sabemos de la creación de Dios y de cómo Él existe en las eternidades. En mi parecer, Dios es un Dios infinito, lleno de gloria, que su cuerpo está constituido de una materia refinada, la cual ha sido exaltada por medio de las experiencias. Nadie llega a ser un Dios por el simple hecho de que Dios ponga
la mano y diga, tú también vas a ser un Dios, sino tiene que haber un sacrificio como lo hizo Jesucristo para llegar a ser como Él. Por eso Él nos pone en esta tierra para que nuestro cuerpo imperfecto sea aprobado y sea revestido de perfección, para que nosotros entendamos su gloria y podamos extender nuestra vista a lo más profundo y podamos comprender su divinidad y podamos tener el gozo de ser como Él, un Dios eterno que no tiene principios ni fin. Pero más que eso, Él desea de que nosotros nos llevemos nuestras familias por las eternidades y podamos vivir en un mundo de paz y de felicidad sin tener que preocuparnos por nada, vivir eternamente en gloria y ser sempiternos y tener un amplio vivir y poder seguir progresando como lo hizo Él, como lo hizo Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros. Yo sé que estas cosas son complicadas para entender, pero cuando abrimos nuestra mente a lo posible y cuando lo abrimos a lo imposible, nuestra mente despierta el conocimiento y la curiosidad de saber más acerca de este tema. Y cuando estudiamos, podemos darnos cuenta de que lo que hemos estudiado tiene lógica en cuanto a la fe que hemos profesado y que hemos planteado. Ninguna semilla de inteligencia podrá ser plantada en tu mente si no la has atesorado antes. Debes de estudiar y de empaparte de las doctrinas verdaderas para que tu mente pueda recepcionar la información que recibes. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que Dios vive y existe por el tiempo y por las eternidades. Así que de esta forma me despido de ustedes sin más antes pedirles que se suscriban a este canal. Es importante que se suscriban y dejen sus comentarios para que podamos seguir avanzando en estos temas. Hasta la próxima.